Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos dentro de los podcasts en el que uno se habla de fútbol y el otro de Marvel DC Comics, el que toca hoy. Y vamos a cerrar la saga de Sam Raimi, ¿no? La saga de Tobey Maguire, la saga de Spider-Man, más que nunca, porque bueno, pues la otra sería la de Amazing y la otra, podríamos decirle, la saga del MCU. Y bueno, un cierre en el año 2007, 3 años después. eh, Cabe destacar que las otras dos habían sido estrenadas con 2 años de diferencia, de Spider-Man a Spider-Man 2. Y para la tercera cinta se buscó algo más arriesgado, por así decirlo. Eh, Cabe destacar una cosa, de Spider-Man a Spider-Man 2 sí hubo un cambio, que de hecho motivó a que se lleve un Oscar porque cambió muchísimo la imagen y demás. Acá se llevó todo a un sentido mucho mayor e incluso desde lo económico. Una película que exploró muchísimas más cosas y que buscaba ser muy grande. Antes de la película no se pensaba como el cierre de la saga. Siempre nos quedará en el recuerdo la cuarta entrega y que ya hablaremos de ello, la no cuarta entrega. Y bueno, en esta tercera película se buscaba que todo sea mucho mayor. Una cinta que tuvo muchísimos problemas en la previa, eh, desde imposiciones hasta distintas cuestiones que hicieron que la película termine siendo una complicación en la previa y que la recepción no fue tan buena. Más allá de que la rompió en la taquilla, más quizás por lo que prometía. Pero yo estoy acá para dar mi opinión y no estar. Me parece que es interesante lo que opinó la gente también. Pero bueno, esto acá se trata de lo que yo siento por una cinta que me marcó y que me es muy difícil hablar. Ya lo he dicho en los podcasts anteriores, en los dos creo que lo he mencionado. Me es muy difícil hablar de esta saga y realmente mezclo niñez con todo esto, nostalgia. Me es muy complicado hablar de esta saga, de esta trilogía, sin meter todo eso. Trato de separarlo y la verdad es que yo creo que esta tercera película, si bien con el tiempo fui comprendiendo los errores que tenía, porque antes me parecía mucho mejor, o mejor al menos, realmente no la considero tan mala. ¿Es la peor de la trilogía? Sí, es la peor de la trilogía. Pero no me parece lo mala que mucha gente, como la califica mucha gente. Pudo haber sido mejor, sin dudas. Yo creo que hay cierta saturación de personajes. Yo creo que Venom podría haber sido guardado por una película más, pero estaba la intención de que esté y estuvo. Luego estuvo Sandman y el New Goblin con el interesante desarrollo de personaje de Harry, que acá se ve un poco frenado. Y ¿por qué? Porque había que darle lugar a los demás personajes. Y después cuando aparece me da la sensación de que no es lo mismo, ya metiéndome de lleno en la película. Yo creo que esta cinta no es tan mala como dicen. ¿Tiene errores? Sí, tiene errores. ¿En qué? En la saturación de los personajes. Un poco, me parece que Venom está un tanto desaprovechado. Por lo menos en que haya muerto. Me parece que en el final de la cinta Venom tendría que haber seguido y daba para mucho más. Venom no tiene un gran desarrollo quizás, o no tiene la atención que debería haber tenido. Me parece que el desarrollo no está mal. De acuerdo a los cómics, si tomamos la etapa más clásica, me parece que no está tan mal. Yo creo que no está tan mal. Me parece que le falta ese toque de carisma que puede tener Eddie Brock. Es rara esa relación con Gwen. Y yo creo que podría haber sido mucho mejor, sin dudas. Acá el que cae mejor me parece que es Sandman. Es un personaje que tiene motivaciones, que tiene una idea clara y que hasta empatizás con él, porque está haciendo todo por su hija. Obviamente, no del todo, porque obviamente es alguien que no hace bien las cosas, pero tiene una historia por detrás y bueno, después lo de mezclarlo con la muerte del tío Ben me pareció redundante por parte de Sam Raimi. Esta película hay que dividirla en varias partes. Lo que le pidieron hacer a Sam Raimi, que fue meter a Venom,
y lo que Sam Raimi hizo mal, lo que la película hizo mal. Porque obviamente, si Sam Raimi no quería Venom y no lo conocía, bueno, no hizo un buen trabajo, no lo investigó lo suficiente. El hecho de, de crear todo esto, no, obviamente tiene su culpa. Y otra parte tiene la culpa la gente de Sony que hizo que la película también fuera por el lado que fue. Yo creo que Sandman es un personaje que está bien creado, está bien construido, pero que también cae en esta dinámica de protagonismo y demás, y no me cierra tanto, no me cierra tanto. Me parece que está muy bien interpretado, muy bien construido, pero este, por momentos quizás se ve un poco opacado. También obviamente después está una versión que ha salido que tiene más escenas y que da un poco más de contexto y de alguna manera hace que la película tome otro rumbo. Pero acá estamos hablando de la versión de cine, es la que vimos todos. En cuanto a esta trama, vuelvo a lo del tío Ben, es algo que no ha sabido abandonar Sam Raimi. Pareciera que ha insistido con eso a lo largo de la trilogía y ya se siente viejo y pesado. Ya en un punto lo tendría que haber dejado, como así también tendría el personaje de Harry haberse enterado antes de todo esto, de que Peter no era tan malo. Si supuestamente el mayordomo de él lo sabe, ¿no? Digamos, si se lo termina contando sobre el cierre de la 3 sabiéndolo antes y habiendo generado un lío importantísimo. A ver, si todo esto de la primera película hubiera sucedido sin que nadie lo vea, bueno, ahí admito, bueno, Harry tiene el enojo y qué sé yo, porque lo vio sin ningún tipo de contexto. Pero como hubo alguien más que lo vio y nunca le contó, vemos todo el desarrollo de personaje de Harry de villano cuando podrían haber ocurrido tranquilamente. Esos son los huecos que arrastra desde antes, igual, arrastra desde la segunda película. O desde la primera, si querés, contemos la segunda. No es un error solamente de Spider-Man 3. La cinta carga con muchas cuestiones en medio de un evento, ¿no? Yo creo que digamos, es un evento en sí mismo, como lo ha sido Spider-Man No Way Home por todo lo que significaba, como lo ha sido, o lo han sido otras películas, pero digo, comparables si querés con Spider-Man No Way Home, es un evento en sí mismo, porque es el simbionte, es lo que los fans queremos, es lo que seguimos soñando todavía. Y yo por lo menos estoy muy conforme con la visión que se está dando de Venom, pero ya lo hablaremos cuando toque su tiempo. Pero obviamente es lo que queríamos, lo que se quiere ver. La verdad es que hubo cierta decepción. Me parece que se llevó bien a cabo toda la trama del simbionte. Incluso me parece que todo lo que es la versión de Peter con el simbionte y demás, me parece que está bien. O sea, me gusta el traje, me parece espectacular. Lástima lo que dura. Yo creo que la película tenía tantas cosas para abarcar que le fue dando un lugar a todas las cuestiones con su tiempo, pero es muy acotado todo. Es como que, bueno, tenemos que ver a Peter así, pero bueno, tiene que venir Venom y Venom después tiene que cerrar. Es como que estuvo todas las apuradas en una película que es larga de por sí, pero que obviamente tiene tantas cosas que ha metido que bueno, lo hace a las apuradas. Yo creo que en realidad no estoy en desacuerdo con meter villanos, porque hay películas que se puede decir que hay varios villanos y se lleva bien. Para mí el problema no es la cantidad de villanos, sino el desarrollo de los mismos y, y cómo se ha llevado todo, digamos. Si tenía que aparecer Venom acá, bueno, el simbionte tendría que haber aparecido con su tiempo y tener varias escenas con el simbionte y que implique algo más fuerte. Si bien no está tan mal, tiene que ser algo más fuerte para la vida de Peter. Peter está viendo muchos cambios, obviamente está teniendo su vida perfecta, pero de la nada cambia con todo esto del simbionte. Mary Jane acá es un personaje muy importante, pero que también por momentos se ve opacada y vuelve a caer en la cuestión de la damisela en apuros y ya estábamos en el 2007. Digo, ya había un avance en lo que el mundo debía ser en cuanto a los personajes femeninos. Y ya, bueno, viste, ya habían salido películas que le daban a la mujer, por lo menos la saga X-Men, le había dado a la mujer un mejor papel, un papel más acorde a lo que debe ser. Un personaje
igual al hombre, igual de poderoso o más, depende del personaje obviamente, que tenga su voz y voto como debe ser y que sean personajes claves. Obviamente pueden seguir apareciendo los hombres en apuros o las damiselas en apuro, pero tiene que tener su propia visión. Y acá Mary Jane ya en un punto había cansado que en las tres películas las tenga que ser la salvada y había pasado a ser un personaje muy alejado de su contraparte de los cómics porque pasó a ser un personaje poco interesante, que no deja a Peter ser. Obviamente tiene razón en varias cosas porque Peter la ha engañado enfrente de todos con ese beso con Gwen. Y bueno, ahí sí tiene sus razones, obviamente, para enojarse. Pero pues es un personaje raro porque no se ve su esencia acá. Se ve un personaje muy contrariado que después termina con Harry, lo cual es algo totalmente raro y sacado de total contexto. Pero bueno, yo creo que quizás a Sam Raimi, a todo lo que le sucedió a la cinta, es la cantidad de personajes y no lo supo manejar. Yo creo que el problema insisto, no me parece que la película, uno puede plantear películas con varios personajes y llevarlos bien a su tiempo. Acá lo que pasó es que no se llevaron bien, todo pareció a las apuradas, no se dio tiempo a nada y el desarrollo que podían ir teniendo el resto de los personajes, incluido Peter, se ve acá un poco opacado. El que estaba destinado a ser el villano, volvemos a la saga, a la serie de villanos, es Harry. Harry es un villano que prometía bastante porque había tenido, como habíamos mencionado, un gran desarrollo. A lo largo de las dos primeras películas se había llevado un personaje muy interesante, incluso mejorando el del cómic. Y bueno, al final de Spider-Man 2 nos daba la pista de que iba a aparecer acá como el ultravillano tan esperado. Eh, y la verdad, me parece que se ve simplificado el personaje. Con toda esta escena inicial en la que, de los primeros minutos que tiene la pelea y la amnesia, la verdad es que me parece que todo se simplifica para bien bueno, le da el lugar eh, al resto, ¿no? Al resto de villanos y de personajes que debían aparecer. Luego tenemos la aparición de Gwen, una Gwen distinta porque en este caso es alguien que aparece en la universidad. A ver, ¿qué decir de Gwen? A mí me parece uno de los mejores personajes en los cómics de Spider-Man, sin dudas. El gran amor de Peter, sin lugar a dudas. Más allá de que Mary Jane probablemente es el personaje icónico de romance con Peter, sin lugar a dudas, pero me parece que Gwen tiene un lugar especial y distinto que Mary Jane no tiene, mucho anclado en su trágica muerte, pero también en que fue el gran amor de Peter, el primer gran amor de Peter fue Gwen, un personaje que tenía una personalidad mucho más parecida que Mary Jane a la de Peter, y que fue su fiel compañera en esos primeros años. Luego Mary Jane ha ocupado un gran rol y un personaje que tiene mucho carácter y que es muy interesante en los cómics y que lamentablemente acá no se logró llevar de la mejor manera. Ya lo había marcado en la reseña de Spider-Man 2. Creo que en Spider-Man 1 tiene toda la esencia, tiene toda esa cosa desfachatada, interesante y que es un personaje que lo amás desde el primer minuto, desde que tocó esa famosa puerta en los cómics, pero acá no. En esta saga lamentablemente se va desdibujando. Y es una verdadera lástima. Gwen, me parece que Gwen no, tampoco tiene el tiempo como para verse desarrollada. Las escenas que tiene no muestran demasiado al personaje. Parece que es más como alguien que acompaña a Peter, alguien que es la hija del Capitán Stacy y no mucho más. No aparece demasiado, es salvado una vez, después cuando es el acto con Peter se da el famoso beso. Es un personaje que tiene muy buenas intenciones, que está bien interpretado, que obviamente tenía que ser adecuado de otra forma, porque no es lo mismo presentar a Gwen de la secundaria que a Gwen de la universidad. Me parece que no está mal, no está mal, no me disgusta el personaje, pero creo que le faltó tiempo. Y hasta es como que es un personaje más y es Gwen Stacy, estamos hablando de Gwen Stacy, o sea, no estamos hablando de cualquier personaje. Cualquier personaje igual debería ser tratado de gran manera, pero acá estamos hablando de un personaje clave y es como que es dejado de lado.
Es como alguien que está en los momentos en los que Peter está peleado con Mary Jane y poco más. La verdad, una lástima. El simbionte acá toma el rol fundamental de la película, en la campaña de promoción y todo, se invirtió mucho dinero, esto de la Play 3 y la tipografía, qué sé yo, y muy interesante todo, toda la onda que tuvo la película, yo la viví de cerca, yo en aquel momento la fui a ver al cine, fue la primera película de Spider-Man que vi en el cine, las otras dos eran muy chico, y me pareció algo increíble, yo ya venía fanatizado con Spider-Man 1 y 2 y esto me pareció una locura. La he visto 500.000 veces. Es una cinta que me impacta bastante y creo bueno, toda la campaña de promoción me llegó de cerca y bueno, la verdad es que es una cinta que la tengo en un lugar de mi corazón muy especial. Pero volviendo al tema del simbionte, acá es él, ¿no? De alguna manera, yo creo que Peter se ve bien. A ver, la escena del baile, si vamos a hablar de eso, que es lo que probablemente quede más marcado en la película, me parece que es una escena graciosa, a ver, sin mucho más. Sam Raimi nos tiene acostumbrados a las escenas memeables, incluso sin querer. Yo creo que está bien, me parece que más allá de ese Peter un poco en modo acosador, que la escena es graciosa, este, y qué sé yo, es un meme, es un icono. Creo que se representa bastante bien esta cuestión de Peter siendo de alguna manera poseído por el simbionte. Y la escena en la que se lo quita es súper comiquera. Está muy bien, realmente. Muy bien. Y bueno, llega Venom, que dura muy poco, lamentablemente, que secuestra a Mary Jane. Es como que todo se vuelve un poco predecible. La escena final está muy buena porque es muy emotiva, con el regreso de Harry, el sacrificio, la redención de Sandman. Venom queda muy desdibujado. Queda como el protagonista de la escena final, pero poco y nada, realmente. Muy poco para un gran personaje, para uno de los villanos más queridos de Spider-Man, más valorados, sobre todo después de la década de los 90. Ya para esa época la gente quería ver al personaje y todo, y hoy es un personaje que está tenido en un lugar muy especial para los fans. Para muchos es su villano favorito, es muy icónico, ya sea por su estilo, por su lo que sea. Y bueno, acá vemos una versión que podría haber sido mucho mejor, pero es lo que tocó y es lo que tenemos. Y lamentablemente todavía Venom no se ve como tendría que ser, y es una lástima. Eh, Creo que está bien adaptado en muchas cuestiones y en otras no, pero hay ciertas cosas que las adaptaron bien. Eh, Me parece que bueno, lo mejor de esta cinta son varias cosas, tiene muy buenas cosas. Las escenas de acción me parece que son increíbles, siguen siendo increíbles, con algún defecto por ahí, creo que las de Spider-Man 2 son mejores desde los efectos, pero son increíbles, o sea, la escena final es increíble, es emotiva más no poder, cuando Spider-Man vuelve con el traje nuevamente. Hay muy buenas escenas de acción, la escena en la que Harry queda mal en su casa es increíble. Hay muy buenas. Hemos visto muy pocas escenas del traje del simbionte, lamentablemente. A mí de chiquito me encantaba ver las escenas que aparecía el simbionte. Y es muy poco, realmente. Pero me parece que es una película especial que la gente ha criticado hasta el hartazgo. Creo que eh, es una cinta especial que genera mucho debate, que ha surgido cierta redención hacia ella. Este, Me parece bueno, ha tenido un cierto, un cierto cambio en la opinión de la gente, también con lo que ha pasado en el último tiempo. Siento eso, siento eso. Que ha sufrido una redención, por así decirlo. Yo creo que
Eh, es una cinta que genera muchos contrapuntos, tiene muy buenas cosas, tiene cosas muy malas. No sé si cosas muy malas, pero tiene cuestiones que jode, que rompen ahí, que no van con lo que se venía exponiendo. Creo que los personajes muchas veces terminan siendo ciertamente bajoneados y demás en su desarrollo. Pero bueno, ha sido una cinta que le dio fenomenal. Los problemas con Spider-Man 4 han sido otros. Y lamentablemente, o sea, relacionados con esta película, pero no con cómo le fue. Y bueno, siempre va a generar polémicas. Probablemente la película más polémica de la de Spider-Man, más que de Amazing Spider-Man 2. Yo creo que acá hay una cuestión de muchas ansias por una película que prometía mucho y que para la base de fans ha sido como una decepción. Para mí no es una decepción. Para mí, de hecho, como cierre de trilogía es espectacular y como cierre de personajes es espectacular. Después volvió en No Way Home y a mí me encantaba, me encantó que haya vuelto, pero podría no haber vuelto, digo. Me parece que estuvo bien el cierre. A ver, estuvo bien el cierre de como trilogía y ciertamente de personaje. Yo quería que vuelva también No Way Home Tobey Maguire para darle un cierre. Porque me pareció como que se dio ese cierre y demás, pero me, creo que, no sé si en aquel momento lo pensaba, pero ahora lo pienso, como que falta una cosita y falta como que el cierre así, porque realmente cuando terminó Spider-Man 3 se esperaba un Spider-Man 4 y al final no sucedió. Entonces, bueno, me parece que es una trilogía haciendo ya el balance y quizás me quede alguna cosa fuera de la película, pero son mis sensaciones. Es una cinta que es una trilogía que marcó al cine de superhéroes, que marcó a todas las películas de Spider-Man y demás. Todas las películas de Spider-Man se tienen que medir con la trilogía de Sam Raimi, especialmente con la segunda película. Y marcó precedentes, sentó precedentes en el tratado de los personajes y demás. Yo creo que hay una imaginería visual, emotiva, todo lo que tiene que ver con las canciones, la banda sonora, con lo que todo, yo creo que hay una puesta en escena muy interesante. Hay un cariño por el personaje y hay un respeto por los personajes. Y obviamente hubieron errores con esos personajes también. Pero yo creo que hubo buenas intenciones. Detrás hubo un estudio que realmente tomó las riendas del asunto, hizo bien las cosas, pero también a la vez se metió de más y fue contra las intenciones de un director que había dado demasiado. El cast es un cast de ensueño por las actuaciones, porque son grandísimos actores, por lo que han dado y demás. Y realmente ha marcado a generaciones y generaciones del personaje. Realmente ver a Tobey Maguire, uno lo vio por última vez, por así decirlo, con 5 años, y luego verlo con 19 años nuevamente, es una sensación increíble, increíble, porque uno pensó que todo estaba muy complicado, que no se iba a volver a dar, y volver a ver a Tobey Maguire y decir, acá está un ídolo, ¿no? Acá está alguien que marcó parte de mi vida y que me dio muchas alegrías. Después mi relación con el personaje va a cambiar y lo vamos a ver en el siguiente podcast de superhéroes, pero él me marcó. Y verlo nuevamente cuando uno pensaba que no se iba a volver a dar, después se cierra en Spider-Man 3 y todo, significó algo increíble. Así que bueno, espero que les haya gustado. Después, en realidad, no el siguiente va a ser de. No va a ser de Amazing Spider-Man, sino que va a ser con un gran amigo, con Gusti, ya lo he comentado. Vamos a hacer un análisis de las 3 películas. Así que seguiremos con esto porque obviamente lo amerita. Así que les agradezco muchísimo por estar del otro lado. Nos estaremos viendo la semana que viene con el podcast futbolero. Si quieren pueden dejar sus sugerencias también para el siguiente podcast. Para cuestiones del podcast de la trilogía de Sam Raimi que estaremos analizando con mi gran amigo.
Así que nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias.